生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy más que un señor oscuro, capítulo 81 al 85. Entonces, ¿de verdad no eres el heredero de la cámara secreta? Harry se humedeció los labios, mirando a William y prefirió preguntar directamente. Interrogación de cierre, no era solo William quien tenía signos de interrogación en la cara. Hermione también lo miró con el rostro lleno de interrogantes, con sus ojos marrones llenos de sorpresa. ¿En serio, amigo, puedes avisarme antes de soltarlo todo? Ahora tengo miedo. La muchacha miró a William de reojo y, al ver que no tenía intención de sacar su varita mágica, respiró aliviada. ¿Por qué preguntas eso? William frunció el ceño. Cuando Harry dijo eso, entendió por qué esos dos pequeños magos se habían colado en su dormitorio en mitad de la noche. Realmente pensaban que él era el villano. Porque, Harry dudó con sus palabras, y bajo la mirada de William, continuó lentamente, porque queremos encontrar a la persona que atacó a Ron, el mapa del merodeador, ¿has visto su función? Hemos estado, el chico ansiosamente se pasó una mano por el cabello. Espiándome. Tos. No, claro que no, en ese momento, Dobby gritó, con los ojos desorbitados, como si fueran a salírsele. El señor Richard, él detuvo la gran conspiración de esa persona, la que no se puede mencionar. El señor Richard es un buen hombre, ni siquiera Harry Potter puede acusarlo. Pero Harry solo miró a Dobby, todavía molesto por antes. Por supuesto que no soy yo, ¿cómo puedes sospechar de mí? William se sobresaltó, luego sacó nuevamente el mapa del merodeador y miró hacia el 8º piso. Como era de esperar, no había señales de la sala de los menesteres. ¿Qué ocurre? Nada, solo que ya no necesitas investigar la cámara secreta. Le he entregado el heredero a Dumbledore, él se encargará como es debido. El tipo de monstruo está confirmado. Para el final de este trimestre, los profesores podrán lidiar con él. En cuanto a los que quedaron petrificados, la mandrágora madurará. William calculó con los dedos. Alrededor de mayo, honestamente, si has estado ocupado espiando a sospechosos, quizá quieras prestar atención a la fecha de los exámenes finales. Es probable que lleguen antes de que Ron regrese. ¿Eso significa que Ron no tiene que tomar los exámenes finales? William detectó un toque de celos en la voz de Harry. ¿Qué es el monstruo en la cámara secreta? La concentración de Hermione no estaba tan desviada, frunció el ceño, pareciendo captar algo. Esos gallos en el pasillo, sí, es un basilisco, dijo el susurro que Harry escuchó. Es la voz del basilisco, los ojos del basilisco también pueden matar a cualquiera que los mire directamente, pero el canto de un gallo es mortal para él. Los ojos de Hermione estaban muy abiertos, completamente inmersa en su propio mundo, susurrándose a sí misma, recitando registros que una vez leyó sobre los basiliscos, pero esas víctimas solo estaban petrificadas. Espera, eso es porque no miraron directamente a los ojos del basilisco. La niña levantó la cabeza, sus ojos rebosantes de alegría al darse cuenta de un problema que la había desconcertado durante tanto tiempo. Se sentía muy emocionada. Sí, Ron y Filch vieron el agua en el suelo, los magos de primer año a través de una cámara, y Myrtle la Llorona. William asintió. Un fantasma no puede volver a morir. Gritó Hermione de emoción. Absolutamente correcto. William aplaudió. Aunque había revelado la respuesta final, las suposiciones previas de Hermione ya eran muy cercanas a la verdad, inseparables de su vasto conocimiento. Solo que las pistas estaban demasiado fragmentadas, lo que la dejó momentáneamente incapaz de unirlas. A diferencia de algunas personas. ¿Qué es un basilisco? Harry parpadeó confundido. Es una especie de serpiente. Ahora ya sabes la verdad. William interrumpió a Hermione, que estaba ansiosa por explicar. Puedes explicarlo después, no lo alargues hasta aquí. Nosotros, Harry y Hermione intercambiaron una mirada, y la joven bruja regresó de la emoción de haber resuelto el rompecabezas. Parpadearon algo desconcertados.
se resolvió así como así. Un sentimiento irreal se apoderó de ambos. Después de haber enviado a los pequeños magos aún desconcertados fuera del dormitorio, William cruzó la chimenea oculta de regreso a la sala de los menesteres, extendiendo el mapa del merodeador capturado sobre la mesa, sonriendo. Esta fue la mayor ganancia. Al menos ahora, era poco probable que llegara tarde a sus clases de runa mágica en el futuro. Atrás. Cedric entró por la puerta frente a la chimenea, apoyando contra la pared un cubo de metal que llevaba, estirándose al incorporarse. Acababa de terminar de alimentar a la acromántula y se sentía completamente agotado. Después de todas esas arañas, casi todas querían comérselo. Sí, atrapamos a 2 pequeños ladrones y los intercambiamos por algo bueno. Oms. Harry Potter y su pequeño amigo sospechaban que yo era el heredero de la cámara secreta. Los niños, ya sabes, probablemente tienen una imaginación muy rica. ¿Cómo es que estás dispuesto a quedarte conmigo hoy? ¿Terminaste tu trabajo? William levantó una ceja instintivamente al ver al chico que estaba a su lado. Lo terminé ayer. Honestamente, incluso rechacé la invitación de Cho a Oxmeade por esto. Aparentemente preparado, Cedric sacó con aire de suficiencia un rollo de pergamino de su bolsillo y lo colocó sobre la mesa frente a William. Bueno, entonces debo disculparme. Al ver el papel, de 45 centímetros de largo, William asintió y dijo, ¿qué hay del entrenamiento de encanto de esta noche? Ya está hecho. Cedric dudó un momento. De repente, tuvo la premonición de que algo siniestro estaba a punto de ocurrir. Muy bien. William colocó el pergamino sobre la mesa y se giró para bajar las escaleras. Baja, peleemos un poco. De repente, Cedric comprendió por qué había tenido esa siniestra premonición. Creo que se está haciendo tarde. No te preocupes, normalmente duermes mucho más tarde. Mañana, no tienes clases mañana. Tengo tu horario aquí. ¿De verdad no voy a escaparme esta noche? Elegante. Muy bien, entonces, hagámoslo. Resignándose a su destino, Cedric enfrentó a William con una mirada de determinación, recordando vívidamente su último entrenamiento con William, donde se quedó tendido en la cama durante 20 minutos completos. Luego observó con los ojos muy abiertos cómo William se recomponía la pierna derecha rota. Sinceramente, el niño incluso se preguntó si podría acabar cojeando para siempre. Escalones, cuidado con los escalones, están completamente desviados. William desvió casualmente el hechizo que el muchacho le lanzó, y después de ser golpeado repetidamente por su propio hechizo aturdidor, Cedric finalmente sucumbió y se desmayó. Dobby. Al ver al chico tirado en el suelo como un perro muerto, William rió entre dientes y tuvo que admitir que este chico sin duda merecía ser llamado genio. Ya fuera por su rapidez para dominar encantamientos, su habilidad para preparar pociones mágicas o incluso sus torpes habilidades de combate debido a que no tuvo maestros confiables durante varios años. Gracias al entrenamiento especial que recibió William durante este periodo, progresó rápidamente. Cedric ahora había alcanzado completamente la cima entre los magos de la misma edad, incluso superando a muchos magos adultos. Si todo salió según lo previsto, realmente encontró un tesoro. En ese momento, con el llamado de William, Dobby apareció junto a los dos. Llévenlo a su dormitorio, olvídalo, solo pónganlo en la habitación vacía junto a la acromántula, prepárenle una cama y... William hizo una pausa, agitando la mano mientras un montón de pociones mágicas descendía flotando del estante cercano. Esta y esta, que se las beba. Escogió 2 botellas. Sí, señor. Dobby tomó las pociones y luego ayudó al niño a entrar en la habitación que acababa de aparecer en la sala de estar. Pío. En algún momento, el regordete Kabuda se subió nuevamente al hombro de William. ¿A dónde has huido hoy? William empujó la puerta y regresó a su estudio. No pensaba dormir. Tenía cosas que hacer hoy. Con la excusa, un tanto incómoda, de saber de la práctica, logró recopilar los datos corporales de la profesora McGonagall en forma animaga. Aún tenía que registrarlos y luego compararlos con el oso del cazador furtivo. Pío.
Pío, pío. Mientras escuchaba los chillidos del ratón cercano, Harry se daba vueltas en la cama de su dormitorio. Ese ratón era la mascota de Ron, y después de que Ron quedara petrificado, Perky lo recuperó, pero recientemente, por alguna razón, Perky le devolvió el ratón. Me temo que Fred y George matarán a Scabbers, así que, Harry, solo puedo confiar en ti. El tono de Perky era tan pesado que parecía que le estuviera confiando a un niño. Así que Harry no tuvo más remedio que traer el ratón de vuelta y, tras pensarlo, lo puso en la cama de Ron. Al fin y al cabo, Ron siempre había dormido con él, así que no le importaría. Mientras vigilara de noche para evitar que los gallos que lo visitaban se lo comieran a Scabbers, no habría ningún otro peligro. Pero lo que le impedía dormir a Harry no eran los chillidos de Scabbers. Era una sensación extraña. Aunque Hermione pensaba que era demasiado sensible, Harry siempre creyó que su sensación no era errónea. Siempre sentía que el asunto de la cámara secreta aún no había terminado. Esa serpiente, el basilisco, aún no ha sido capturado. De regreso a la sala común, tras escuchar la explicación de Hermione sobre el basilisco, Harry dijo instintivamente: pero William acaba de decir que Dumbledore planea esperar hasta las vacaciones de verano, cuando no haya estudiantes en la escuela, también por nuestra seguridad. Hermione se sacudió el pelo y luego, con indiferencia, agarró un gallo que pasaba volando junto a su cabeza. Además, ni siquiera ahora hay de qué preocuparse. La debilidad del basilisco es el canto del gallo. Sospecho que ese monstruo ya podría estar muerto en alguna tubería de aguas residuales del castillo. Cau Cau, el gallo que la muchacha atrapó, levantó la cabeza cooperativamente y dejó escapar un canto. ¿Pero qué pasa si el monstruo de la cámara secreta no es un basilisco?, replicó Harry instintivamente. ¿Qué pasa, Harry? Hermione se detuvo en seco, mirando al chico con curiosidad. La crisis en la cámara secreta ha terminado, y eso es bueno. ¿Por qué? Yo tampoco lo sé, pero siempre he pensado que este asunto no debería terminar así. Harry frunció el ceño con fuerza, como si no pudiera expresar sus sentimientos. Quizás simplemente estás demasiado nervioso. Tal vez, no, su premonición no debería estar equivocada. Con la mirada fija en el techo rojo y amarillo, Harry dio vueltas en la cama un buen rato, sin poder dormir. Al escuchar la respiración cada vez más regular de sus compañeros, el chico no pudo soportar más la sensación en su corazón, agarró su mochila y se dirigió a la sala común. A diferencia del vacío que imaginaba, en realidad había una figura sentada en la sala común, en el sofá frente a la chimenea. Ginny. Harry miró con curiosidad la figura sentada frente a la chimenea, gritando el nombre del otro. «Ja, Harry». La niña giró la cabeza instintivamente al oír la voz, y tras ver el rostro de Harry, su voz se volvió repentinamente muy baja, encogiéndose instintivamente en el sofá. Miau, la señora Loris se arrastró fuera del abrazo de la niña, descontenta, y luego se acurrucó frente a la cálida chimenea sin prestar atención a su llamado para quedarse. «Señora Loris. ¿Qué hace aquí?» Harry se sentó en el sofá al otro lado de Ginny, mirando con expresión perpleja al gato gris que se calentaba. En ese momento, Harry sintió la imperiosa necesidad de iniciar otra conversación para distraerse. «Fue Kabuda, el escarabato que William tiene, quien la trajo». La voz de Ginny era tan débil como la de un mosquito, y si Harry no hubiera aguzado el oído y concentrado toda su atención, probablemente no habría podido oír lo que dijo. Últimamente, a la señora Loris no parece gustarle el pasillo, hay demasiadas gallinas allí. En realidad, también había bastantes gallos en la sala común, pero la mayoría estaban tranquilos porque los ruidosos ya habían sido expulsados después de una operación de desplumado realizada por los gemelos Weasley. Está bien entonces, Harry abrió la boca, sin saber qué decir, porque al volver la conversación a las gallinas, su mente volvió al tema. ¿Y si el monstruo de la cámara secreta no es un basilisco? ¿Entonces estos gallos serían inútiles? Aunque Hermione dijo que estaba preocupado ya que toda la información y pistas actuales apuntaban al basilisco, no había otra criatura que encajara en el escenario. Un silencio incómodo continuó por un largo tiempo hasta que Ginny finalmente reunió el coraje para hablar de nuevo. «¿Por qué estás despierto tan tarde?
Harry, al ser interrogado, miró la bolsa que había dejado sobre la mesa. Vine a hacer la tarea. La voz del chico sonaba insegura. Se despertó en mitad de la noche para hacer la tarea. Si la profesora McGonagall supiera que él es tan diligente, se conmovería hasta las lágrimas. Además, Hermione tampoco había terminado su tarea, así que ¿de quién se suponía que debía tomar prestado? El niño parecía inseguro de lo que realmente quería hacer. Simplemente se quedó mirando fijamente la mesa, mientras la sala común volvía a hundirse en el silencio. Parece que estoy aquí, Ginny. Mirando el sofá ahora vacío a su lado, Harry parpadeó sin comprender cuánto tiempo había estado en blanco. Los recuerdos previamente perdidos regresaron en ese momento. Parecía que Ginny ya se había despedido de él y había regresado sola a su dormitorio hace algún tiempo, pero él no había reaccionado en absoluto. Esto realmente es, el niño se dio unas palmaditas en la cabeza, aparentemente perezosa, y abrió su mochila sobre la mesa. Maullido. El grito repentino interrumpió el movimiento del niño. La señora Loris levantó la cabeza y lo miró fijamente, con su larga cola ondeando en el aire. Debería volver a dormirme. Harry se quedó en silencio un momento, luego agarró su mochila y se dirigió al dormitorio. Todo parecía ir tal como William había dicho. Una tenue luz del sol atravesaba el castillo, lleno de plumas de pollo, iluminando Hogwarts con la luz matutina. Y desde que Myrtle la Llorona fue atacada, la mayoría ni siquiera sabía que la habían atacado, pues no era muy querida, no se habían producido más ataques. Las sonrisas volvieron a los rostros de todos, y la profesora Sprout informó felizmente durante una cena que las mandrágoras se habían vuelto caprichosas y taciturnas, lo que indicaba que estaban dejando rápidamente la infancia. ¿Se ha descubierto realmente quién es el heredero de la cámara secreta? Había pasado más de un mes desde que Harry y Hermione se colaron en la sala común de Hufflepuff. Cuando les dijeron a los gemelos Weasley que habían perdido el mapa del merodeador, aunque los regañaron un poco, no dijeron nada más. Está bien. Ya hemos aprendido suficiente, dijo Fred generosamente, dándole una palmadita en el hombro a Harry unos minutos después. El tiempo pasó rápido, y pronto llegó el 14 de febrero. Durante el desayuno, todos finalmente entendieron lo que Gilderoy Lockhart quiso decir cuando ayer, con seguridad, dijo. Creo que todos deben alejarse de ese horrible olor a caca de pollo. Lockhart había estado de muy mal humor últimamente, algo evidente para todos. Salvo para las clases y las comidas, rara vez salía de su oficina. Como el propio Lockhart explicó, simplemente no soportaba esos gallos que volaban por los pasillos lanzando bombas, y el más mínimo olor lo hacía morir. Fue una decisión completamente equivocada. Ni plumas de pollo ni excrementos por todas partes pueden detener a un verdadero criminal. Quizás deberíamos sacar a estas malditas gallinas de Hogwarts para que pueda concentrarme en atrapar a ese terrorista. Con mis habilidades, es solo cuestión de tiempo. Desafortunadamente, por mucho que Lockhart protestara, a nadie le importaron sus pensamientos. Y hoy pareció finalmente encontrar una oportunidad de brillar. Las paredes estaban cubiertas de flores de un rosa brillante que reflejaban la luz. Cintas adornaban las colas de las flores y, lo que era aún peor, incontables confeti en forma de corazón caían del techo azul claro, aterrizando en casi todos los cuencos de gachas. «¡Feliz día de San Valentín a todos!», exclamó Lockhart en voz alta. Hasta ahora, 32 personas me han enviado tarjetas y les agradezco mucho. Sí, les he preparado esta pequeña sorpresa, y aún hay más. Lockhart aplaudió, y 12 pequeños elfos de aspecto sombrío entraron por las puertas que conducían al salón. A diferencia de los elfos comunes, Lockhart los hizo lucir alas doradas, portar arpas y cubrirse el rostro con purpurina multicolor. Resistiendo el impulso de caminar hasta la mesa de los profesores y golpear a Lockhart con su tazón de avena desperdiciado en la cara, William se puso de pie. ¿A dónde vas? Cedric instintivamente levantó la cabeza, sin parar de anotar y dibujar en un trozo de papel. ¿Vas a escribirle una carta a Cho Chang? William arqueó las cejas con incredulidad. ¿Usando a los elfos de Lockhart?
Sí, suena bastante romántico, preguntó Cedric perplejo, ¿por qué? Nada, te deseo felicidad, amigo mío. William negó con la cabeza con una mirada comprensiva y añadió. El duelo práctico de esta noche queda cancelado. En realidad, Cedric preguntó con deleite, claramente sin darse cuenta de que esa noche se enfrentaría a algo más aterrador que un duelo práctico. Por supuesto. William le dio una palmadita al hombro al niño y lamentó su pérdida en silencio. Esta farsa duró todo el día. Al mediodía, la frecuencia de avistamientos de los elfos pequeños finalmente había disminuido, para gran disgusto de Lockhart. Afirmó que los elfos eran negligentes, llegaban tarde y se marchaban temprano, e incluso querían negarse a pagar sus honorarios por su aparición. Pero los elfos no estuvieron de acuerdo, afirmando que sus miembros habían desaparecido del castillo y que Lockhart era el principal responsable. Ambos bandos discutieron acaloradamente en el pasillo, y un elfo enfadado incluso arrancó un buen mechón de pelo de Lockhart. Todos los profesores permanecieron sentados en silencio observando el espectáculo. Incluso Dumbledore sonrió al observar las travesuras de ambos bandos durante la disputa. En cuanto a por qué los elfos habían disminuido, William dijo que realmente no tenía idea. Oye, tú. Harry Potter. Finalmente, después del almuerzo, en el pasillo que conducía al vestíbulo, un pequeño elfo particularmente severo detuvo a Harry Potter, que estaba a punto de dirigirse a clase, usando su codo para bloquear a los demás e interceptó a Harry justo antes de que pudiera escapar. No, Harry sostuvo su cabeza con desaliento. Tengo un mensaje musical que entregarle personalmente a Harry Potter, dijo el elfo, tocando el arpa con una postura agresiva. No aquí, Harry se giró, listo para huir. Quédate quieto. Murmuró el elfo, agarrando la mochila del chico y tirando de él hacia atrás. Suéltame. Gritó Harry, tirando de su mochila. Con un fuerte ruido, la mochila del niño se partió en dos, esparciendo sus libros, varita mágica, pergamino y plumas por todo el suelo. La botella de tinta se rompió en la parte superior y derramó tinta roja brillante por todas partes. Oye, no bloquees el paso. Draco Malfoy salió del pasillo, vio al desaliñado Harry Potter y sus ojos brillaron levemente. Oh, ¿quién es? Es alguien que se está confesando con nuestro querido Scariad. No bloquees el paso. Antes de que el chico terminara de hablar, alguien apartó de una patada al Malfoy que lo bloqueaba. ¿Quién es ese? ¿Quién se atreve a patearme? Se lo voy a decir a mi papá. Antes de que Malfoy terminara de hablar, vio a William de pie detrás de él, mirándolo sin expresión alguna. Malfoy recordó instantáneamente el consejo de su padre e instintivamente se retiró a la pared, tratando de minimizar su presencia. Oh, sus ojos son tan verdes. El elfo apenas había terminado de recitar la primera línea de poesía cuando William lo transportó directamente al centro del lago negro. ¿Estás bien? William se agachó y ayudó a Harry a recoger los libros esparcidos. Gracias, Harry, apenas evitando la vergüenza social, finalmente respiró aliviado. Extendió la mano para coger los libros que William le entregaba, pero la mano que los ordenaba estaba presionada. ¿De dónde salió esto? William entrecerró los ojos y sacó un cuaderno negro de la pila de libros que tenía el niño en la mano. Un regalo de Navidad, pero no sé quién lo envió. Al ver el diario de Tom Riddle en la mano de William, Harry se quedó atónito por un momento. Incluso se olvidó de aquello, un cuaderno en blanco. La mañana que recibió el regalo, él y Hermione lo estudiaron durante mediodía, pero incluso cuando Hermione sacó el libro desembrujado y lo pasó su varita mágica sobre él un buen rato, seguía pareciendo solo un cuaderno en blanco. A excepción de una firma desconocida, no había nada inusual. William abrió el cuaderno que tenía en la mano, mirando las páginas en blanco con el ceño ligeramente fruncido. Todas las anotaciones que había escrito anteriormente habían desaparecido, incluidas las palabras que usó para intimidar el diario. Lo único que quedaba en la primera página eran las tenues iniciales de Tom M. Riddle. ¿Qué ocurre? Harry preguntó algo confundido.
Vamos, no bloquees el pasillo. Perky, que también había salido del gran comedor, miró a Harry sosteniendo su mochila en sus brazos. El timbre de la clase sonó hace 3 minutos. Nada. William también negó con la cabeza y puso el diario en los brazos de Harry. Aunque sentía algo extraño por William, Harry estaba demasiado ocupado con su próxima clase de encanto y rápidamente le agradeció antes de subir corriendo las escaleras. Por cierto, el profesor Lockhart parece haberte visto lanzar un hechizo sobre esos gnomos hace un momento. Después de que Harry se fue, Perky de repente se acercó a William y le susurró un recordatorio. Al oír esto, William levantó la vista y su mirada cruzó el pasillo hasta encontrar a un profesor que todavía estaba sentado comiendo su comida. Lockhart y William intercambiaron una breve mirada antes de que Lockhart instintivamente bajara la cabeza. Luego, mientras se frotaba las calvas de la cabeza, abandonó apresuradamente su pastel aún caliente y salió del salón por la puerta lateral. ¿Lo vio? ¿Y qué? ¿Dónde está Dumbledore? William no prestó mucha atención mientras desviaba su mirada hacia el asiento principal de la mesa de los profesores, donde la amplia silla de respaldo alto estaba vacía. No sé, parece que se fue después de comer. Perky hizo una pausa, aparentemente sin entender por qué el tema cambió tan abruptamente. Está bien, entonces ve a clase. William asintió, sacó un trozo de pergamino de su bolsillo y pasó por encima de las plumas esparcidas en la escalera de caracol. Está bien, respondió Perky instintivamente, y luego pareció darse cuenta de algo. Espera, yo soy el prefecto, ¿verdad? Toc, toc, ingresar. Al oír que llamaban, Snape levantó la vista, con cierta curiosidad por saber quién estaría en la puerta del aula de pociones. Rara vez llamaban a su puerta. Normalmente, solo era la profesora McGonagall quien lo buscaba por asuntos de negocios. Los pequeños magos preferirían no verlo en una semana, así que ¿por qué irían solos? En cuanto a Dumbledore, ese anciano prefirió aparecer de repente detrás de él. Pero cuando la puerta se abrió desde afuera, la curiosidad en el rostro de Snape se enfrió al instante. Instintivamente, apretó con más fuerza la varita bajo su túnica. Richard, señor Richard, creo que nunca lo he invitado a mi clase, dijo el hombre con expresión gélida, y su voz arrastrada indicaba una calma interior que no sentía realmente. Interrogación de cierre. William, cerrando la puerta casualmente, miró a Snape con el tipo de mirada que uno usa para un simplón. Soy un estudiante, esto es un salón de clases, no es natural para mí entrar a un salón de clases. Pero no es hora de clases. Snape inhaló profundamente. Pero me debe 13 sesiones de tutoría post-clase, querido profesor. William se sentó tranquilamente frente a Snape, respondiendo sin complejos. De hecho, desde que había dejado a Snape completamente desconcertado en el club de duelo, no habían vuelto a hablar en privado, ni siquiera durante la clase de pociones. Snape evitaba el cuadrante del aula donde estaba sentado William. Esto llevó a los magos de quinto año de Ravenclaw y Hufflepuff a comprender que cualquiera de los 8 lugares que rodeaban a William en la clase de pociones era absolutamente seguro. Incluso si alguien hiciera estallar un caldero allí, Snape no se inmutaría. Así, los lugares alrededor de William comenzaron a ser muy solicitados. ¿Qué deseas? El tono de Snape difícilmente podía considerarse agradable. Apenas podía contenerse para no lanzar una maldición maligna sobre el chico, pero la razón le impedía hacerlo, no por estatus o cualquier asunto confuso, sino simplemente porque sabía que no podía ganar. La profesora McGonagall seguramente no aparecería en el aula de pociones para rescatarlo. ¿Dónde está Dumbledore? William no se anduvo con rodeos y preguntó directamente. No sé, quizá deberías ir a su despacho y preguntar en lugar de venir a la mazmorra de Slytherin. Snape bajó la cabeza, intentando concentrarse en el papel del pequeño mago que tenía delante mientras marcaba el pergamino con una pluma roja. La contraseña es sorbete de limón. Él no está. Entonces deberías preguntarle a Minerva McGonagall, ella es la subdirectora. En realidad tengo una cosa más que discutir contigo. ¿Qué? El diario de Voldemort, esa noche, ¿te dijo algo Dumbledore después de que me fui?
William entrecerró los ojos, observando de cerca el cambio de expresión de Snape. Esa noche, cuando tomó el diario para buscar a Dumbledore, Snape había estado allí, habiendo escuchado toda la conversación. No. La pluma continuó moviéndose sobre el pergamino y, tras pensarlo un momento, Snape negó con la cabeza con indiferencia. ¿De verdad? William asintió. Entonces sabes que el diario está ahora en manos de Harry Potter. Interrogación de cierre. La escritura se detuvo y Snape instintivamente miró hacia arriba, mirando fijamente a los ojos de William, tratando de confirmar que no había escuchado mal. Deja de mirarme con malos ojos, no importa cuán grandes sean tus ojos, sigue siendo la verdad. Desafortunadamente, solo recibió una confirmación, mientras William continuaba hablando. Acabo de ver el diario en la mochila de Harry. Si esto no tiene nada que ver contigo, entonces solo quedan dos posibilidades. Robaron en la oficina del director. O Dumbledore lo hizo él mismo. No fue necesario que William lo deletreara, Snape comprendió inmediatamente la segunda mitad tácita de la oración. Imposible, respondió él reflexivamente. ¿Tengo alguna razón para mentirte? Si supieras dónde está ese viejo, no me molestaría en hablarte de esto. Se supone que hoy presidirá una reunión de Wizengamot sobre el incidente del dragón de fuego de Edimburgo. Después de pensar por un momento, Snape respondió lentamente, marcando una P en el papel que estaba calificando. ¿Volverá esta noche? No sé. Llamas verdes se encendieron en la chimenea, y al instante siguiente, un anciano vestido con una túnica morada brillante se agachó y emergió del fuego, mirando hacia atrás como si saludara a alguien. Sin embargo, al instante siguiente, sus movimientos vacilaron ligeramente. ¿Ya regresaste? William, que estaba jugando con Fawkes, giró la cabeza desde donde estaba la percha del Fénix. Todos ustedes, los ojos azules de Dumbledore recorrieron la sala con la mirada, hacia William y Snape, con una sensación de déjà vu sobre la situación. Se preguntó, ¿no ha ocurrido esto ya varias veces en los últimos 2 semestres? Albus, pero esta vez parecía diferente a antes, la expresión de Snape, usualmente poco amigable, ahora estaba llena de hostilidad, algo nunca antes visto. Me prometiste protegerlo, entonces ¿por qué le diste los objetos del Señor Oscuro? Vaya, parece que estás realmente preocupado por Harry Potter, ¿eh? Al observar la genuina emoción de Snape, William no pudo evitar levantar las cejas. Originalmente había planeado esperar solo en el despacho del director hasta que el anciano terminara su reunión y luego interrogarlo a solas. Sin embargo, tras enterarse de la situación, Snape insistió en unirse, y aunque al principio William no entendía por qué Snape estaba tan emocionado, ahora parecía... Hay otra historia aquí. Pero si tanto le importa a Harry, ¿por qué Snape a menudo quiere expulsarlo? Y William notó más de una vez que Snape miraba a Harry como si fuera un enemigo. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Un amor tan profundo que se convierte en odio? Esta gente británica es muy torpe. Él tiene esta responsabilidad, Severus, tú deberías saberlo mejor que yo. La expresión de Dumbledore no cambió ante el comportamiento de Snape. Se sentó lentamente detrás de su escritorio. ¿Quieres algo de beber? Miró a William, que estaba ocupado con Fawkes. Deja a Fawkes en paz. Acaba de alcanzar el nirvana. En ese momento, Fawkes acababa de experimentar el renacimiento, volviendo una vez más a su estado incipiente, con apenas plumas en su arrugada piel de color rosa púrpura, luciendo bastante poco atractivo. Cola. William colocó a Fawkes de nuevo en su nido y se sentó frente a Dumbledore. Nada de Pepsi. Té, quizás. Dumbledore hizo una pausa. Oh, eso también funciona. Al momento siguiente, una taza apareció en la mano de William. Pero solo está en segundo año, tiene 12 años. No podemos delegarle esta responsabilidad tan pronto. Era evidente que Snape aún no había terminado de hablar. Las palabras de Dumbledore no lo habían convencido. El hombre apartó la taza de té que le ofrecía la mano y continuó observando con expresión sombría al anciano que comenzaba a tomar el té con William. ¿Qué responsabilidad?
William sintió curiosidad y dejó a un lado el té excesivamente dulce. 12 años son suficientes, Severus, ya has visto la excelencia de Harry, solo el año pasado, él y sus compañeros. Dumbledore suspiró. No tenemos tanto tiempo como solíamos pensar. Puedo sentir, la mirada del anciano pareció superar a los dos que estaban frente a él, extendiéndose hacia el horizonte lejano. ¿Estás diciendo? La respiración de Snape se detuvo ligeramente. Instintivamente cubrió su muñeca izquierda bajo la mirada del hombre, mientras Dumbledore asentía levemente. Si ustedes dos siguen jugando a Riddler, tomaré medidas. Ignorado por un buen rato, William decidió sacar directamente su varita mágica, apuntándola a la sien del viejo murciélago. Snape. Interrogación de apertura e interrogación de cierre. Espera, el viejo interpreta a Riddler, pero me apuntas con la varita. ¿Qué justicia hay en esto? Espera, William, no te apresures, esta historia es un poco larga y entonces sé breve. Primero explica claramente por qué le diste ese diario a Harry. William frunció el ceño con un tono hostil. Dijiste que querías investigar, y el diario que dijiste que te habían prestado, prometiste mantenerlo a salvo. Espera, mejor no me lo digas. Sí, William, esta es mi investigación. Dumbledore asintió, confirmando la suposición de William. ¿Investigar qué? La relación de amor-odio entre el Salvador y el Señor Oscuro. William habló sin buen humor, pero bajó la varita apuntando a la sien de Snape. ¿Es este un canal femenino o algo así? Claro que no, dijo Dumbledore negando con la cabeza. Salvador y el título suena bien, pero al mismo tiempo, la responsabilidad que conlleva es inimaginable y Voldemort no murió realmente. En cuanto se ganó la guerra, supe que volvería tarde o temprano y de pie a un lado, Snape permaneció en silencio, mientras que hace 2 años, podría haberse opuesto a decir que Dumbledore estaba preocupado excesivamente, ya que el reino mágico británico había estado pacífico durante más de una década, pero el incidente de la piedra filosofal del año pasado y el resurgimiento de la marca de los mortífagos recientemente le hicieron creerlo completamente. ¿Devolver? William arqueó una ceja, sin tomárselo en serio. Aunque ese cabrón saliera arrastrándose del ataúd, ¿qué más da? Solo es un mago negro. Además, Harry Potter es un salvador porque recuperó la maldición asesina de Voldemort con un año, ¿no? ¿Necesita salvar una segunda vez? ¿Cómo, es Jesús? Solo un mago negro y las cejas de Snape se movieron inconscientemente, teniendo la sensación instintiva de que William estaba siendo demasiado arrogante. Entonces recordó que no podía derrotarlo, así que Snape eligió el silencio. No, a Potter lo llaman el Salvador por una profecía. Dumbledore meneó la cabeza y, mientras pronunciaba estas palabras, un dolor visible cruzó por los ojos de Snape. ¿Profecía? Me voy de regreso. Snape se levantó rápidamente, no esperó que los otros dos hablaran y salió directamente de la oficina del director. Hasta que salió por la puerta, su despedida llegó lentamente desde afuera. ¿Qué le pasó? William quedó desconcertado mientras observaba la figura que desaparecía apresuradamente en la escalera. Cometió un error una vez y ahora intenta enmendarlo. Severus no es quien te imaginas. Dumbledore ajustó su postura, hizo un gesto con la mano y ambas tazas se volvieron a llenar. Está bien, pero ¿qué tiene que ver con la profecía? Preguntó William, desconcertado. Antes de eso, Dumbledore pareció dudar por un momento, pero luego respiró hondo. Mayor, interrogación de cierre. Espera, ¿cómo me acabas de llamar? Oye, chico, deja de fingir. Te reconocería incluso si te convirtieras en cenizas. Sin esperar a Dumbledore, una voz burlona de repente resonó detrás de William. Final del capítulo.